Muy buenas tardes, tengan todos. Siendo las 19 horas, les damos la bienvenida a esta segunda reunión científica del año de la Sociedad Argentina de Mastología. Gracias por su presencia. El punto 1 de la reunión es el informe de secretaría. Doctor Iceta. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a refrescar entonces este informe para septiembre, 5 y 6 de septiembre de este año, nuestro Congreso Argentino Internacional, que se realizará de modo virtual. A continuación, entonces, vamos a ir leyendo miembro titular y acreditado en mastología. Recibimos a la doctora Paola Ponzi. Miembros titulares y acreditados en imagenología mamaria, doctores Claudia Calderón, Paula Caeiro, Natalie Kaplan, María Emilia Croco, Karina Fernández Sicili, María Laura Negri, Claudia Nemiña, María Paula Pereira Cerazuolo, Valeria Espada y María Paz Sviesic. Vamos a recordar también la reunión de exalumnos, cuyo director honorario es el doctor Edgardo Bernardelo, el coordinador general, el doctor Gustavo Hauspiegel. Se va a realizar el día jueves 8 de julio de 20 a 21 horas, cuyo tema es resonancia magnética en cáncer de mama, no siempre, cuando. El presentador será el doctor Matías Landi y el coordinador el doctor Luciano Casab. La inscripción se puede realizar, como vemos, a través del mail de la Secretaría. Hay un máximo de 200 inscriptos y esta actividad no es arancelada y se transmite vía Zoom. Recordamos también este cuarto curso de actualización en anatomía patológica. Son 4 módulos, el día 28 de junio, 30 de julio, 7 de agosto y 24 de septiembre. Las directoras son la doctora Alejandra Maciel y la doctora Isabel Fram. Para informes, ahí está el mail, mastología@samas.org.ar, y la inscripción a través de la página de la sociedad. Nada más entonces. Doctor Uriburu. Muchas gracias, doctor Iceta. El segundo punto de esta reunión es la propuesta de designación de miembros honorarios nacionales. Según nuestro estatuto de la Sociedad Argentina de Mastología, las condiciones para acceder a miembro honorario nacional, en el punto A dice tener méritos suficientes científicos que serán evaluados por la comisión directiva. En el punto B reza que serán propuestos en una sesión por 15 miembros titulares o titulares no residentes o por la comisión directiva, votándose en la sesión inmediata posterior, debiendo alcanzar para su designación los 2/3 de votos de miembros titulares presentes en ese acto. Y el punto C dice que los miembros honorarios nacionales recibirán su diploma en la sesión solemne inaugural subsiguiente a su designación. Pues bien, esta comisión directiva en su última reunión de la semana pasada eleva la propuesta a ustedes para designación de miembro honorario nacional a 3 consocios. Le vamos a pedir al señor Mariano Coronel, por favor, que nos ayude. Les pido a los miembros titulares, aunque sea para la votación, los miembros titulares presentes que luego enciendan su cámara para la votación es a mano alzada, y le vamos a pedir al señor Mariano Coronel que nos diga si reunimos los 2/3 de votos para su aprobación. Decía entonces que esta comisión directiva propuso en su reunión de la semana pasada a propuesta de ustedes para miembro honorario nacional a los doctores Jorge Martín, el doctor Luis Barbera y el doctor Román Rostaño. Estos 3 consocios tienen suficientes méritos científicos que no hay que ni mencionarlos.
Todos ellos han formado parte de varias comisiones directivas de esta sociedad y han sido directores de varios cursos cuando se los ha convocado. Incluso ya a esta altura, cuando pensaban que se retiraban de esto, nos vimos en la necesidad de pedirles que continuaran, algunos de ellos como directores de cursos, y han aceptado desinteresadamente, como siempre lo han hecho. Así que propongo a esta asamblea de socios hoy la designación de estos 3 miembros honorarios nacionales. Les pido a ustedes, por favor, que levanten su mano, y le pido a Mariano, si ves los 2/3 presentes, que me lo informes, por favor. Sí, doctor, los 2/3. Bueno, muchas gracias. Entonces, va a constar en acta en la próxima sesión de comisión directiva la designación de los doctores Jorge Martín, Luis Barbera y Román Rostaño como miembro honorario nacional. Felicitaciones a todos ellos. Vamos a pasar entonces a las comunicaciones. Y la primera de ellas es cáncer de mama en mujeres menores de 40 años. SAM-RCM, las doctoras Galán, Saldaña, Maciotra, Delgado Belsares y Farías. Doctora Galán, la escuchamos. Buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Me voy a presentar. Yo soy la doctora Mariana Galán, pertenezco al servicio de ginecología del Hospital Interzonal General de Agudos, profesor doctor Luis Güemes de Aedo, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy voy a presentar el tema de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años. A modo de introducción, bueno, el cáncer de mama es el de mayor incidencia en nuestro país, con más de 21.000 casos nuevos por año y una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres. Representa la principal causa de mortalidad por cáncer, tanto en mujeres en países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo. Con respecto al impacto del cáncer de mama en Argentina, según los datos aportados por el Instituto Nacional del Cáncer, podemos mencionar que genera 6.103 muertes anuales, con 21.558 casos nuevos y una prevalencia a 5 años de 80.621. Se estima que 1 de cada 8 mujeres antes de los 80 años lo padecerá y se diagnostica principalmente a partir de los 50 años, presentándose con 2 picos mayores de incidencia, uno a esa edad y otro alrededor de los 71 años. Con el paso del tiempo se está observando una tendencia al aumento en el diagnóstico en mujeres cada vez más jóvenes, menores de 40 años, con una frecuencia que oscila entre el 5 y 7%, hasta un 8,5% según la distinta bibliografía. La Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama, EUSOMA, decidió definir mujeres jóvenes como aquellas menores de 40 años. En este grupo etario se diagnostican estadios más avanzados, con más probabilidades de desarrollar subtipos más agresivos. Es de mal pronóstico, siendo la edad el principal factor de riesgo desfavorable, con una mortalidad más elevada. Entre los factores asociados probablemente a un aumento en su incidencia en este grupo etario podemos mencionar un aumento poblacional, concientización y educación de la población, mayor acceso a la atención de la salud y prevención secundaria, mejora en los métodos de diagnóstico actuales, como así también factores desfavorables como el aumento en el nivel de estrés, mala calidad en la alimentación, sedentarismo, consumo de alcohol, otros factores ambientales que estarían involucrados en la carcinogénesis. Con respecto a los objetivos de nuestro trabajo, fueron analizar las características clínicas, anatomopatológicas y terapéuticas del grupo de pacientes menores de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama cargadas en el registro de cáncer de mama, a partir de ahora RCM, y compararlas con las pacientes pertenecientes a este grupo etario tratadas en nuestro hospital. Con respecto a material y métodos, se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo,
Para su elaboración se utilizó como fuente de datos clínicos el RCM, provisto por la Sociedad Argentina de Mastología, y la revisión de historias clínicas de las pacientes tratadas por cáncer de mama en nuestro hospital. Se seleccionaron todos los casos de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años al momento del diagnóstico primario entre los años 2009 y 2019. Se excluyeron los datos perdidos de las variables consideradas. Con respecto a las variables que tuvimos en cuenta, fueron motivo de consulta, antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes heredofamiliares, estadio clínico y patológico, tipo histológico, subtipo molecular, cirugía realizada sobre la mama y la axila, indicación de radioterapia, indicación de quimioterapia neoadyuvante y adyuvante, indicación de inmunoterapia, de hormonoterapia, y tratamos el tema de las recidivas. Con respecto a los resultados, de un total de 16.354 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama cargadas en el RCM, 1.784 correspondieron al grupo en estudio, que representa el 10.9% del total. En lo que respecta a nuestra estadística, de un total de 556 pacientes tratadas, 43 fueron menores de 40 años, que representa el 7.73%. Según RCM, el motivo más frecuente de consulta fue autocontrol sospechoso en el 43.3%, siguiendo en orden de frecuencia derivación de otro centro, en el 28.5%, control en el 16.6% de las pacientes, y no se especifica este dato en el 11.4%. En nuestro hospital, el motivo más frecuente de consulta fue autocontrol sospechoso en 37 pacientes, que corresponde al 86.04% del total, mientras que el 13.96% restante concurrió para el control, con un valor de P menor a 0.001. En relación a los antecedentes gineco-obstétricos y heredofamiliares, principalmente, en primer lugar, con respecto a los antecedentes gineco-obstétricos, destacamos que la menarca en ambas series se presentó a la edad media de presentación en Argentina, que es 12 años, con un valor de P de 0.060. En relación a la paridad, la mayoría de las pacientes tuvo de 1 a 3 hijos, correspondiendo a 1.013 pacientes de las cargadas en el RCM, que corresponde al 56.78% del total, y a 29 pacientes de nuestra población, que corresponde al 67.44%. Siguen en orden de frecuencia las pacientes nulíparas. El valor de P hallado fue de 0.002. Con respecto a la edad al momento de tener el primer hijo, de las pacientes que tuvieron hijos, la mayoría en ambas series los tuvo antes de los 30 años, correspondiendo a 543 pacientes de las cargadas en el RCM, que corresponde al 39.75%, y a 35 pacientes, que fue el 100% de nuestra población, con un valor de P menor a 0.001. En relación a los antecedentes heredofamiliares, podemos mencionar que se encuentran presentes en 481 pacientes, que corresponde al 26.96% de las cargadas en el RCM, y a 16 pacientes, que corresponde al 37.21% de nuestra población. Están ausentes en 279 pacientes de las cargadas en el RCM, que corresponde al 15.64%, y ausentes en 27 pacientes, que corresponde al 62.79% de nuestra población, pero este dato se omite en 1.024 pacientes de las cargadas en el RCM, motivo por el cual fue un parámetro que, si bien consideramos que es importante, fue difícil de comparar por la falta de datos. En ambos grupos, la forma más frecuente de presentación fue como tumor palpable, correspondiendo al 72.42% para la población del RCM y al 96.67% para nuestra población, con un valor de P de 0.002. Con respecto a la estadificación clínica, bueno, se detalla en el siguiente gráfico, predominando el estadio 1 con un 28.58% para la población del RCM, y estadio 3A correspondiendo a un 37.21% para la población, para nuestra población, con un valor de P menor a 0.001. Con respecto a la estadificación anatomopatológica, en el grupo de pacientes cargadas en el RCM predominó con un 23.82% el estadio 1A, mientras que para nuestra población predominó el estadio 2A en un 32.55%. El valor de P hallado fue menor a 0.001. Con respecto a la variedad histológica,
El subtipo histológico más frecuentemente hallado en ambas series fue el carcinoma ductal invasor, correspondiendo a 1.124 pacientes de las cargadas en el RCM, que corresponde a un 63% del total, y a 34 pacientes de nuestra población, que corresponde al 79.07% del total. Siguen en orden de frecuencia el carcinoma lobulillar invasor y el carcinoma ducto lobulillar invasor, con un valor de P menor a 0.001. Otros de los subtipos hallados con menor frecuencia fueron el mucinoso invasor, medular invasor, tubular invasor y otros como el papilar, apócrino y adenoide. Con respecto al grado histológico nuclear y mitótico, los resultados hallados fueron similares en ambas series. En relación al grado histológico, predominó el grado histológico 3, en un 45.30% para la población del RCM, 46.51% para nuestra población. El valor de P hallado fue de 0.833. En relación al grado nuclear, en ambas series predominó el grado nuclear 2, en un 46.63% para la población del RCM, 51.16% para nuestra población. El valor de P hallado fue de 0.717. Y en relación al grado mitótico, predominó en ambas series el grado mitótico 2, en un 40.52% para la población del RCM, 46.51% para nuestra población, y el valor de P hallado fue de 0.584. Con respecto a la clasificación molecular, el subtipo molecular hallado con mayor frecuencia en ambas series fue el subtipo triple negativo, en 297 pacientes, que corresponde al 31.19% de la población cargada en el RCM, y a 9 pacientes, que corresponde al 37.21% de nuestra población. En relación al resto de los subtipos, encontramos el luminal A en el 27.94% de las pacientes cargadas en el RCM y 18.6% de nuestra población. En relación al subtipo luminal B, con sobreexpresión del HER positivo, lo encontramos en el 12.71% de las pacientes cargadas en el RCM y en 6 pacientes, que corresponde al 13.95% de nuestra población. En relación al luminal B HER negativo, lo encontramos en el 20.16% de las cargadas en el RCM y en el 34.88% de nuestra población. Y el HER2 enriquecido lo encontramos en el 7.98% de las pacientes cargadas en el RCM y en el 11.63% de nuestra población. El valor de P hallado fue menor a 0.001. Con respecto al tratamiento instaurado, en relación al tratamiento quirúrgico, podemos destacar que predominó en ambas series la cirugía conservadora en 995 pacientes de las cargadas en el RCM, que corresponde al 55.77% del total, y a 27 pacientes de nuestra población, que corresponde al 62.79%, con un valor de P de 0.066. En relación a la cirugía realizada sobre la axila, predominó la técnica de ganglio centinela en ambas series. Se le realizó a 764 pacientes de las cargadas en el RCM, que corresponde al 42.83% de la población estudiada, y en 24 pacientes, que corresponde al 55.81% de nuestra población, con un valor de P de 0.002. De las pacientes a las cuales se les realizó la técnica de ganglio centinela, fue negativo en la mayoría de los pacientes, correspondiendo al 94.63% de la población del RCM y el 75% de nuestra población, con un valor de P menor a 0.001. Con respecto al tratamiento radiante, se realizó en 776 pacientes de las cargadas en el RCM, de las cuales 676 fueron postcirugía conservadora y 100 pacientes fue postmastectomía. Y en nuestra población se realizó a 32 pacientes, de las cuales 26 pacientes fue posterior a cirugía conservadora y 6 pacientes fue posterior a mastectomía. En relación a la quimioterapia neoadyuvante, se detalla en el 18.83% de la población del RCM y en el 41.86% de nuestra población. Y en relación a este ítem, la respuesta que se obtuvo posterior a la neoadyuvancia, en ambas series predominó la respuesta parcial.
en el 55.36% de las pacientes cargadas en el RCM y en el 66.67% de nuestra población. En relación a la quimioterapia adyuvante, se indicó a 682 pacientes de las cargadas en el RCM y a 34 pacientes de nuestra población. En relación a la inmunoterapia, sobre los casos HER positivos, se realizó, o se detalla, perdón, en el 47.92% de las pacientes con receptor, con HER positivo de las cargadas en el RCM, que fueron 92, y en el 90.91% de las pacientes pertenecientes a nuestro hospital. En relación a la hormonoterapia, se le indicó a 579 pacientes de las cargadas en el RCM, que fueron las que expresaron receptores hormonales positivos, y a 19 pacientes, que corresponde al 44.19% de nuestra población. Las drogas que se utilizaron en hormonoterapia en ambas series predominó el tamoxifeno. En 549 pacientes para la población del RCM y 19 pacientes para nuestro hospital. Y otra de las variables que analizamos fueron las características de las recidivas locorregionales, que estuvieron presentes en 141 pacientes de las de 1.784 analizadas en el RCM y en 7 pacientes del total de 43 pacientes analizadas en nuestro hospital. El sitio de localización más frecuente fue en la mama homolateral, en el 57% para la población del RCM y 42.86% para nuestra población, predominando a nivel subcicatrizal la localización de la recidiva. Y siguen en orden de frecuencia el hecho de mastectomía, la axila homolateral y a nivel supraclavicular, y teniendo en cuenta un criterio temporal, el tiempo en la recidiva predominó en nuestro hospital antes de los 2 años y en la población cargada en el RCM después de los 5 años, siguiendo en orden de frecuencia en los primeros 2 años. Con respecto a la discusión, en nuestro estudio identificamos que determinadas características del cáncer de mama varían con el rango etario, siendo la edad por sí sola el principal factor pronóstico desfavorable. Diferentes estudios arrojaron que el cáncer de mama en pacientes jóvenes se asocia con características agresivas y se sugiere que el pronóstico es peor independientemente de las variables patológicas. Si bien la población del RCM es multicéntrica, donde encontramos pacientes que pertenecen al ámbito público y privado, y nosotros trabajamos en un hospital público de la provincia de Buenos Aires, en líneas generales no encontramos diferencias significativas en ciertos aspectos que los detallaremos luego. En relación a los antecedentes gineco-obstétricos, es coincidente que en ambos grupos la menarca se haya presentado a la edad media de presentación en Argentina, que es 12.6 años. Con respecto a la paridad, la mayoría de las pacientes en ambos grupos tienen de 1 a 3 hijos, seguido de las nulíparas, y esto estaría relacionado a la postergación de la maternidad y la tasa de fertilidad de 2 hijos promedio, según lo publicado en la bibliografía. Con respecto a los antecedentes heredofamiliares, cabe destacar que es una variable que no pudimos comparar por falta de datos, aunque sí es un factor de riesgo importante a considerar. Si hacemos referencia a la forma de presentación, en ambos grupos se manifestó mayormente como nódulo palpable, teniendo en cuenta que más del 90% son sintomáticas. Sin embargo, notamos diferencias en cuanto al estadio clínico de inicio, que en el RCM predominó en el estadio 1, mientras que en las pacientes pertenecientes a nuestra población nos encontramos con estadios más avanzados, 3A. El tamaño tumoral promedio encontrado en las pacientes del RCM fue de 26.23 milímetros, mientras que en nuestra población fue de 32 milímetros. Estimamos que esta diferencia podría deberse a que nuestras pacientes pertenecen a una población con escasos recursos socioeconómicos que tiende a demorar la consulta médica con el consecuente retraso diagnóstico. En lo que respecta a la estadificación patológica, en el RCM predominó el estadio 1A, mientras que en nuestra población fue el estadio 2A. La estirpe histológica hallada con mayor frecuencia en ambos grupos es concordante con lo observado en la literatura, predominando el carcinoma ductal infiltrante. Según la revisión de Usuma, distintos trabajos sugieren que la distribución de los diferentes subtipos biológicos de cáncer de mama es diferente en las mujeres jóvenes.
Si hacemos referencia al subtipo molecular, los más frecuentes fueron los subtipos luminal B y triple negativo, destacando una mayor sobreexpresión para el factor HER2 si los comparamos con las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en la edad media de presentación de este, que es coincidente con lo observado en otros trabajos. En cuanto al tratamiento disponible, para este grupo de pacientes no difiere de la población general, pero teniendo en cuenta los factores de mal pronóstico a los que se asocia, tienden a ser más agresivos. Cabe destacar que el único tratamiento con intención curativa es el quirúrgico, predominando la cirugía conservadora seguida de radioterapia en ambos grupos, que proporciona el mismo beneficio en cuanto a supervivencia que la mastectomía. Con respecto a la conducta sobre la axila, la intervención más frecuente fue la técnica de ganglio centinela. No hay evidencia de un aumento en la tasa de falsos negativos en mujeres jóvenes sometidas a esta técnica. Sin embargo, un alto porcentaje de las pacientes recibieron neoadjuvancia, principalmente aquellas que se presentaron con tumores localmente avanzados o de los subtipos moleculares triple negativo con sobreexpresión de HER2. La probabilidad de respuesta patológica completa es mayor en tumores HER2 y triple negativo, corresponde a un 40-50%, que en los tumores luminales, que corresponde a un 5 a un 10%. A las pacientes menores de 40 años requirieron más frecuentemente radioterapia postmastectomía. En relación al tratamiento quimioterápico adyuvante, la edad no es el único factor a tener en cuenta para su indicación, sino que depende fundamentalmente de la biología tumoral. La indicación de la terapia anti-HER no debería diferir de las pacientes mayores. Y finalmente, con respecto a la hormonoterapia adyuvante, la indicación de tamoxifeno sigue siendo estándar en el tratamiento de pacientes con expresión de receptores hormonales, y la duración del tratamiento endocrino adyuvante fue abordada en la publicación del estudio ATLAS y ATOM. En caso de indicarse supresión de la función ovárica, las guías recomiendan tratamiento por 5 años, y esto surge de los resultados aportados por los dos principales estudios prospectivos que evalúan la combinación de supresión de la función ovárica más hormonoterapia, que fueron el SOF y el TEXT. Con respecto a las conclusiones, la interpretación de los resultados que surgieron de la interpretación de los datos aportados por el RCM y lo que pudimos observar en nuestra población, nos permite concluir que las mujeres menores de 40 años portadoras de cáncer de mama presentan ciertas características particulares. En ambas series, y en correlación con la bibliografía, se observó que la forma de presentación más frecuente fue como nódulo palpable, en estadios más avanzados, con tendencia a desarrollar subtipos más agresivos de cáncer, con menor expresión de receptores hormonales y mayor sobreexpresión de HER2. Otra característica propia de este grupo etario es el mayor riesgo de recurrencia locorregional, y si bien el cáncer de mama en la mujer joven es una entidad poco frecuente, el manejo de este grupo de pacientes representa un desafío tanto diagnóstico como terapéutico y requiere de un abordaje multidisciplinario para brindar una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Quería agradecer especialmente a la Sociedad Argentina de Mastología y a las autoridades del RCM que me brindaron la información para poder confeccionar el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Galán y colaboradores, por su presentación, que queda a consideración. Les pido a los que quieran tener algún comentario o pregunta, levante la mano si los vemos y le abrimos el micrófono, así no intervenimos, nosotros no hacemos de intermediario. Mientras tanto, yo le voy a hacer 2 o 3 comentarios, doctora Galán, y después, Mariano, avísame por favor quién levanta la mano y les damos la palabra. Bueno, fue una prolija descripción de la casuística de ustedes, ¿no? En el Hospital Güemes, y comparándola con una serie un poco más numerosa como la de RCM, que tal vez le permita ver dónde están parados y sacar alguna conclusión. Yo le quería preguntar, no sé si realmente fue así, si es así me sorprende, y si no tal vez haya sido inversa lo que leyó o lo que se mostró en la tabla. Menciona que el ganglio centinela, que se realizó en el 42% de las pacientes en este grupo etario, en el RCM fue negativo en el 95% de los casos, negativo en el 95% de los casos, y en la serie de ustedes fue negativo en el 75% de los casos. Me llama la atención el alto porcentaje negativo. Mi pregunta es si no habrá sido al revés,
y tal vez fue un error en la tabla, y si no, bueno, usted me lo dirá y me lo corrige, pero me llama mucho la atención que haya sido negativo en el 95% de los casos en este grupo etario. Lo segundo, sobre la quimioterapia neoadyuvante, que se le indicó en RCM al 19% de los casos. Esto obviamente tal vez no me lo pueda responder usted porque no es su serie. Me llama la atención también que es bajo cuando vimos que más de un 50% de estas pacientes eran triple negativos o ER2, y si encima le sumamos un 20% de luminales B, sería como el 70%, y si mal no recuerdo, el tamaño tumoral promedio era 26 milímetros, con lo cual me parece baja la indicación de quimioterapia neoadyuvante, pero esto fue en RCM. En la serie de ustedes lo indicaron al 42%. Eso bueno, no, me parece un poco más acorde. Y lo otro que sí quería observarle o preguntarle, mencionó en las conclusiones que es característico de este grupo etario el mayor riesgo de recidiva local. Esa fue una conclusión que sacaron de su estudio. Vimos en las tablas que los porcentajes de recidiva, sean en la mama o postmastectomía, nos mostraron porcentajes relativos con respecto al total de las recidivas, pero no nos mostraron el porcentaje de residuos locales sobre el total de tratamientos conservadores o el porcentaje de residuos locales post-mastectomía sobre el total de mastectomía. No sé si hicieron esa relación, si vieron esa cifra, y realmente ahí podremos ver cuál es el real porcentaje de residuo local post-tratamiento conservador o post-mastectomía en la serie de ustedes, por lo menos como para ver si realmente fue mayor la incidencia de residuos locales en esta serie, que no sé si realmente si fue así. Son esas dos preguntas y ese comentario, doctora Galán. Bueno, en primer lugar, la primera observación fue la del ganglio centinela, y esas fueron las consideraciones, o sea, los porcentajes que obtuvimos del análisis Fue negativo en el de los datos. 95% y en el 75%. Eso es llamativo. De las pacientes que se les realizó técnica de ganglio centinela, el resto fueron directamente a linfadenectomía de inicio. Con respecto al segundo ítem, que era sobre la neoadyuvancia, el tema fue que en gran parte del porcentaje de las pacientes cargadas en el RCM no se detalla si se le indicó o no se les indicó neoadyuvancia, pero se sacó el porcentaje sobre la totalidad de los casos. Tal vez por eso sea menor el N, el porcentaje que dio. Y, perdón, ¿me podría repetir el tercer ítem? Sí, la última, doctora, era la conclusión, que fue una de sus conclusiones, que este grupo etario tenía un mayor riesgo de recidiva local, y no vimos realmente los porcentajes de recidiva local post-tratamiento conservador o post-mastectomía. Por lo menos me pareció no ver esos números. En relación a las recidivas, lo que pudimos analizar es que ocurrieron o se detallan en el 7.9% del total de las pacientes cargadas en el RCM, que correspondieron a 141 pacientes. Tal vez el número no sea exacto por la falta de algunos datos que no pudimos terminar de concluir. Y con respecto a nuestra población, se vio la recidiva en 7 pacientes en esos 10 años de seguimiento de las mismas, que correspondió al 16.27%. La discriminación, si fueron post-cirugía conservadora o no la detallamos. Bien. Bueno, a priori parecería ser que, no sé, personalmente me pareció que no eran mucho más altas, pero bueno, esas eran mis preguntas. No sé si, a ver en el chat, no sé si el doctor Casab está levantando la mano, luego el doctor Dávalos, y en el chat la doctora Verónica Fabiano está pidiendo la palabra. Así que en ese orden, a ver, Mariano, ahí está, doctor Casab. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias Mariana por tu presentación, doctora Galán, perdón. Bueno, no, me pareció buena la comparación y la recopilación de los datos que obtuviste para poder comparar. Yo te quería preguntar, a mí también me llamó la atención, lo tengo acá como tercer ítem,
el tema de la biopsia de ganglio centinela frente a muchos casos de estadios avanzados que presentás. Entonces tenés mucho porcentaje de ganglio centinela negativo frente a estadios más avanzados cuando lo comparás con la otra población del RCM. Te quería preguntar también, esta es una población joven, de 35 o 40 años, si hicieron algún tipo de asesoría genética en este grupo, ya que encuentran un alto porcentaje de triple negativos, creo que lo noté por acá, un 37% de triple negativos en pacientes muy jóvenes. Uno tiene que pensar de que puede haber, habiendo antecedentes heredofamiliares, puede llegar a haber alguna mutación del gen. Y la tercera y última es si hicieron tratamiento hormonal extendido, mostraron ahí en una de las, creo que en la discusión o en la conclusión, a todas las pacientes de acuerdo al Atlas y al ATOM que había mencionado, o seleccionaron a las pacientes de mayor agresividad histológica o compromiso ganglionar para indicarles terapia hormonal extendida. Bueno, buenas noches, doctor. En primer lugar, con respecto a la técnica de ganglio centinela, predominó en ambos grupos, o sea, esta conducta sobre la axila, que fue el ganglio centinela, que correspondió al 42.82% de las pacientes cargadas en el RCM, de las cuales sí negativo en el 94.63%. Pero a más del 50%, al resto se le realizó directamente linfadenectomía de inicio. Y bueno, con respecto a nuestra población, sí es lo que se detalló en la tabla. Con respecto a asesoramiento genético, en los datos cargados en el RCM no se detalla con exactitud, por eso no fue un parámetro que comparamos, y en nuestra población, si bien se les brinda información a las pacientes, es difícil derivarlas como para hacer asesoramiento genético. Y con respecto al tratamiento extendido, sí se le indicó a pacientes con mayor agresividad tumoral, que fueron... O sea, no a todo el mundo. Claro, no, que fue lo que demostraron esos estudios, que son para las pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia. Perfecto. Muchas gracias. Doctora. Gracias, doctora. Doctor Dávalos. Le abrimos el micrófono a Mariano, por favor. Doctor Dávalos, ¿puedes abrir vos tu micrófono? Mientras tanto, ahí está. Sí, bueno, primero felicitar a la doctora. Mi pregunta y reflexión, un poco ya la manifestó el doctor Casar, que siendo pacientes menores, no se habló nada sobre el asesoramiento genético, o por lo menos ponerlo en las conclusiones de considerarlo en el futuro. Ellos mostraron un poco más del 30% de tumores triple negativos, a los cuales hay que hacerles el BRCA1, de los cuales, de los triple negativos, un 15% van a tener una mutación genética. Entonces esto tiene que traer una conclusión práctica, que en la punción de estas pacientes debiéramos hacer no solamente la anatomía patológica, sino también los factores pronósticos, y en el caso de ser triple negativos, hacer de cualquier tipo, tamaño que sea el tumor, una neoadyuvancia para dar tiempo a tener el estudio genético para evaluar el tratamiento definitivo, o mastectomía bilateral, o si el paciente quiere una cirugía conservadora. Eso no va a beneficiar a muchos pacientes, va a beneficiar al 15% del 35%. Pero si creo que queremos hacer, y sobre todo si tiene un gen de mucha penetrancia, por ahí el paciente prefiere hacer una mastectomía bilateral en vez de una cirugía conservadora. Por otra parte, los índices de recaída son prácticamente índices como si fueran de BRCA en cirugías conservadoras. Pero como vos dijiste, no se sabe si estas recaídas, tanto de mastectomía como de cirugías conservadoras, aparentemente podrían ser de portadoras de mutaciones. Eso es lo que yo quería decir.
Muchas gracias, doctor. Lo vamos a tener en cuenta. Doctora Verónica Fabiano. Gracias, doctor Dávalos. ¿Puede abrir su micrófono, doctora Fabiano? Mariano, ¿la habilitaste? Ahí Sí, está, ahora sí. ya. Buenas noches a todos. Mariano, te felicito por el trabajo. Yo te quería hacer una pregunta, comentario en cuanto al porcentaje, a la prevalencia de los triple negativos hallados, que según lo que mostrás, encontraron un 31%. Esto es bastante más de lo que reportan series incluso en pacientes menores de 35, que se sabe que son tumores, cuanto más jóvenes, también más agresivos. Nosotros hicimos un trabajo que se publicó en 2020 con RCM, tenía la mitad de las pacientes, pero en nuestra serie encontramos un 11%. Esto es más del doble. No sé si tenés alguna hipótesis de por qué pudo haber pasado esto en básicamente casi la misma población, es en más el N, pero es más del doble de triple negativos. Llama un poco la atención. Pudimos clasificar por inmunofenotipos 832 pacientes, 952 pacientes, perdón. Las 832 restantes no las pudimos clasificar porque no estaban los datos completos. La verdad que no sé a qué estaría asociada esa diferencia, pero el porcentaje lo calculamos en función a 952 pacientes que fueron las que pudimos clasificar por inmunofenotipo. Sí, es verdad que a veces, bueno, nosotros que hemos trabajado con RCM, a veces la falta de datos te puede distorsionar un poco los números. Y otra pregunta es en cuanto a la quimioterapia también, porque si pensamos que entre triple negativo y HER2, casi un 50% de pacientes deberían haber recibido algún tipo de quimioterapia, y cuando vemos los datos entre neoadjuvancia y adjuvancia, no llegan a ese porcentaje. También alguna hipótesis sobre eso, tal vez que puede ser asociado a que no estaban los datos. Como te dije antes, muchas veces ese es un factor que puede influenciar, pero llama un poco la atención. Sí, podría ser eso, esté relacionado a eso, a la falta de datos, entonces clasificamos con lo que teníamos todo completo como para caracterizar a las pacientes. Muy Que sí bien. puede funcionar Sí. el N. Bueno, muchas gracias, doctora Galán y colaboradoras, y gracias a todos por sus aportes y preguntas. Gracias, doctora Galán. Vamos a pasar a la segunda presentación, que es sobre valor de la ruptura capsular y extensión extranodal en el ganglio centinela como predictores del estado axilar en pacientes con cáncer de mama T1 y T2, del Instituto Alexander Fleming, de la doctora Sabatini, Ponce, Fabiano, Loza, Amat, Capucho, Olub, Díaz Couselo, Rivero, Nervo, Costanzo, Nadal, Loza, Coló y Chacón. Doctora Sabatini, la escuchamos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien. Sí, bueno, doctora. voy a compartir con ustedes mi trabajo titulado Valor de la ruptura capsular y extensión extranodal en el ganglio centinela como predictores del estado axilar en pacientes con cáncer de mama T1-T2. Para comenzar, sabemos que el estado axilar es uno de los factores pronósticos más importantes en el cáncer de mama temprano, y la linfadenectomía fue considerada durante muchos años un componente esencial en el tratamiento y en la estadificación, proporcionándonos información pronóstica importante. Sin embargo, la evidencia obtenida a través de diversos ensayos clínicos nos demostró que realizar una linfadenectomía no tiene beneficio ni en la recurrencia axilar ni en la supervivencia en las pacientes con ganglios linfáticos negativos. Esto es algo que múltiples grupos de estudio han demostrado en sus análisis, entre ellos el Instituto Europeo de Milán, y además las posibles complicaciones derivadas de esta cirugía impactan negativamente en la calidad de vida de nuestras pacientes. El primer intento en el escalamiento de la cirugía axilar fue la introducción de la biopsia de ganglio centinela, que hoy es el gol estándar para el tratamiento de las pacientes con axila clínicamente negativa.
Dejamos de realizar cirugías extensas en forma rutinaria, con sus consecuentes complicaciones, y pasamos a cirugías menos invasivas, con mejores resultados cosméticos y menos comorbilidad. Sin embargo, en la actualidad, el principal desafío consiste en identificar a aquellas pacientes que no requieren de una linfadenectomía a pesar de la presencia de ganglios centinela positivos. Varios estudios abordaron esta cuestión, 2 de ellos fueron ensayos pivotales, ACOSOC Z011 y el estudio Amaros. El primero comparó la realización de linfadenectomía versus biopsia de ganglios centinela en pacientes con axila positiva, y demostró que no existen diferencias ni en recurrencia locorregional ni en sobrevida en las pacientes con cáncer de mama T1 T2N0 que son sometidas a una cirugía conservadora y posterior radioterapia, siempre y cuando existan hasta 2 ganglios centinela positivos. Por su parte, el estudio Amaros también demostró que ante la presencia de ganglios axilares positivos, no hay ventaja de realizar linfadenectomía en comparación con centinela y posterior radioterapia. Sin embargo, actualmente que transitamos la era posterior a Z011, no está claro qué efecto tiene la ruptura capsular y su extensión en la recurrencia de la enfermedad. Tampoco hay consenso de considerar la ruptura capsular como una indicación de linfadenectomía, o bien biopsia de ganglio centinela y posterior radioterapia. Recordemos que este aspecto no fue evaluado directamente por Z011, porque los casos en los que se constató ruptura capsular macroscópica fueron excluidos del análisis, y los casos en los que se halló ruptura capsular microscópica no fueron evaluados. Entonces, teniendo en cuenta estos interrogantes, nos propusimos realizar nuestro trabajo, que tuvo como objetivo estudiar la correlación entre la presencia de ruptura capsular y extensión extracapsular en el ganglio centinela, y el número de ganglios afectados en la linfadenectomía, en la población de pacientes con cáncer de mama T1 T2N0 sometidas a cirugía. Analizamos si en nuestra población la ruptura capsular y la extensión extracapsular fue un predictor del compromiso y el estatus axilar, y evaluamos la relación entre los factores clínicos y patológicos con la presencia de ruptura y extensión extracapsular. Para esto hicimos un análisis retrospectivo y observacional en pacientes con cáncer de mama atendidas exclusivamente en el centro mamario del Instituto Alexander Fleming entre el 2009 y el 2019. Obtuvimos los datos a partir de la revisión de archivos de historias clínicas y de la estadística de nuestro servicio. E incluimos pacientes con cáncer de mama con tumores menores de 5 centímetros, axila clínicamente negativa, en las que el resultado de la biopsia de ganglio centinela fue positivo y se realizó posteriormente linfadenectomía. En las pacientes que fueron atendidas previas a la adopción de los criterios Z011, que en nuestro centro fue a partir del 2015, se consideraban aquellas pacientes retrospectivamente elegibles para el estudio, de acuerdo con los criterios de estadificación clínica y patológica. Realizamos comparaciones entre las pacientes con y sin ruptura capsular, entendiendo como ruptura capsular a la presencia de células tumorales fuera de la cápsula ganglionar. Las pacientes con ruptura fueron divididas en 2 grupos, de acuerdo a la extensión fuera mayor o igual a 2 milímetros o menor de 2 milímetros. En los casos en los que no contábamos con esta información, 2 patólogas de nuestro servicio, especializadas en el área, hicieron una revisión detallada de la anatomía patológica. Para hacer esta medición se trazó una línea recta y perpendicular a la superficie capsular, tomando la mayor dimensión de la extensión extranodal a un aumento de 40 por. Se analizaron variables clínicas y anatomopatológicas que incluyeron edad, estado menopáusico, subtipo biológico, grado nuclear, tamaño tumoral, invasión linfovascular y multicentricidad. Y se efectuaron comparaciones entre las pacientes con y sin ruptura capsular y de acuerdo a su extensión, utilizando las pruebas estadísticas de Fisher, Wilcoxon, Kruxer-Wallis y de Chi cuadrado, y consideramos una P menor a 0.05 como criterio de significancia estadística. De total de las pacientes operadas entre el 2009 y el 2019, que fueron 2.643, finalmente incluimos en nuestro estudio 214 pacientes, todas ellas mujeres, con cáncer de mama estadio 1 y 2, en las que la biopsia de ganglio centinela fue positiva y se realizó posteriormente linfadenectomía. A la derecha del gráfico de cajas se describen los criterios de exclusión. En 121 pacientes no se halló ruptura capsular. En las 93 pacientes restantes en las que sí se halló ruptura capsular, en 63 casos la extensión fue menor de 2 milímetros, y en 30 pacientes mayor o igual a 2 milímetros. En esta primera tabla comparamos las características de las pacientes con y sin ruptura capsular. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad, con una mediana de 50 años, tamaño tumoral, que en la mayoría fueron tumores pequeños, menores de 3 centímetros, y en el tipo histológico, que en la mayor parte de los casos fue el tipo ductal.
La mayor parte de las pacientes correspondieron a los subtipos luminales A. Creemos que esto puede deberse a la mayor frecuencia general de estos tumores, y por el otro lado que los tumores HER2 positivo y triple negativos suelen tratarse con quimioterapia neoadyuvante, y este fue un criterio de exclusión de nuestro análisis. Sin embargo, al analizar la presencia de invasión linfovascular, observamos que este hallazgo se encontró con más frecuencia en el grupo de las pacientes con ruptura capsular. En cuanto a la presencia de ganglios positivos en la linfadenectomía, observamos que esto ocurrió con más frecuencia también en el grupo de pacientes con ruptura capsular. Y lo mismo ocurrió para la variable de 4 o más ganglios positivos. En cuanto al tamaño de la metástasis ganglionar, en ambos casos lo más frecuente fue el hallazgo de macrometástasis, pero se encontró con más frecuencia en el grupo de pacientes con ruptura, siendo todas estas diferencias estadísticamente significativas. En esta segunda tabla mostramos el análisis de las pacientes sin ruptura capsular y los subgrupos de pacientes con ruptura y extensión extracapsular menor de 2 milímetros o mayor o igual a 2 milímetros. Y observamos que las pacientes con extensión mayor o igual a 2 milímetros eran de mayor edad, con una mediana de 60 y 50 años respectivamente, y con más frecuencia posmenopáusicas. No encontramos diferencias de significancia estadística en cuanto al tamaño tumoral, tipo histológico o subtipo biológico. Al analizar la presencia de invasión linfovascular, observamos que si bien existen diferencias significativas entre los tres grupos, cuando analizamos exclusivamente las pacientes con ruptura capsular, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Encontramos ganglios positivos en la linfadenectomía en el casi 31% de las pacientes sin ruptura capsular, 49% de las pacientes con extensión menor de 2 milímetros y 53.3% de las pacientes con extensión mayor o igual a 2 milímetros. Nuevamente, encontramos diferencias comparando los tres grupos, pero al analizar los subgrupos de ruptura capsular, esta tendencia careció de significancia estadística. Y los mismos resultados se repitieron para la variable de 4 o más ganglios positivos. En esta tabla describimos el análisis uni- y multivariado de los factores asociados a la presencia de 4 o más ganglios positivos en la linfadenectomía. Y observamos que el tamaño tumoral, el subtipo histológico lobulillar, el número de ganglios centinela positivos y la ruptura capsular se asociaron significativamente con la presencia de 4 o más ganglios positivos. Al dividirlos por su extensión, observamos solo una ligera tendencia hacia un mayor riesgo en el caso de las pacientes con extensión mayor o igual a 2 milímetros, pero como podemos observar, los intervalos de confianza se encuentran bastante solapados y la P carece de significancia estadística. En el análisis multivariado, observamos que tanto la ruptura como el tamaño tumoral permanecieron como factores de riesgo independientes de presentar 4 o más ganglios positivos luego de tener en cuenta el resto de las variables. La ruptura capsular es un hallazgo frecuente en las pacientes con ganglios centinela positivos. En nuestra serie se identificó en el 43.5% de las pacientes con ganglios centinela positivos, y esto coincide con lo publicado por otros estudios que informan una frecuencia de alrededor del 25-40%. Sin embargo, en la era previa a COSOC Z011, esta situación no tenía demasiada relevancia clínica, ya que todas las pacientes con ganglios centinelas positivos eran sometidas a linfadenectomía. Con la adopción de estos criterios, resulta interesante evaluar si la sola presencia de ruptura capsular continúa siendo una indicación de linfadenectomía, o bien podríamos considerar la magnitud de la extensión como un factor de decisión. La ruptura capsular se asocia a una mayor probabilidad de presentar metástasis ganglionar. En nuestro análisis se observó en el 50.5% de las pacientes con ruptura y en el 29.8% de las pacientes sin ruptura. Estos resultados son similares a los obtenidos en el estudio de Guch y colaboradores, en el que la ruptura se asoció a ganglios positivos en el 54% de las pacientes, en comparación con solo un 21% de los casos de pacientes sin ruptura capsular. También dijimos que la ruptura capsular se asocia a una mayor probabilidad de presentar 4 o más ganglios positivos en la linfadenectomía. Se halló en el casi 14% de las pacientes con ruptura capsular versus solo un 4.1% de las pacientes sin ruptura. En esta publicación de Rivers y colaboradores, donde también se examinaron las características asociadas a 4 o más ganglios no centinela positivos, también se demostró que la ruptura se asocia significativamente con esta variable. Y el mismo resultado fue observado en este estudio multicéntrico europeo que fue publicado en el 2013. Por otro lado, existen algunas controversias en relación al punto de corte utilizado para medir la extensión extracapsular, y al día de hoy no hay determinado un criterio unánime para definirlo.
Nosotros en nuestro análisis dividimos a las pacientes en dos grupos, de acuerdo a la extensión fuese mayor o igual a 2 milímetros o menor de 2 milímetros, de manera similar al criterio adoptado por otros grupos como el de Morrow o el de Choi y colaboradores. Esta división, que es arbitraria, se basa por un lado en la distinción clásica entre micro y macrometástasis, pero también en su uso en las clasificaciones de extensión extracapsular ganglionar de otros tumores, como es el caso de los tumores de cabeza y cuello. Sin embargo, otros autores publicaron en sus estudios diferentes puntos de corte para definirlo. Por ejemplo, en este trabajo colaborativo, que es noruego, se consideró un valor de corte de 3 milímetros para la extensión extracapsular y además realizaron una medición tanto en sentido circunferencial como perpendicular. Si bien son pocos los trabajos que abordan la importancia de la extensión extracapsular, y como dijimos no hay consenso al día de hoy sobre el valor que tiene, hay evidencia que apoya una asociación entre una mayor extensión extracapsular y un mayor compromiso ganglionar. En nuestro análisis, al separar a las pacientes con ruptura según su extensión, no hallamos diferencias en cuanto al número de pacientes con ganglios positivos adicionales, 53% versus 42% sin significancia estadística. Por otro lado, en el análisis uni y multivariado se reflejó que tanto la ruptura como la extensión constituyeron factores de riesgo independientes para la presencia de 4 o más ganglios no centinela positivos. Sin embargo, en este estudio de Gooch y Morrow, las pacientes con una extensión mayor de 2 milímetros mostraron una mayor probabilidad de contar con ganglios adicionales positivos en la linfadenectomía, y esto además fue un fuerte predictor del compromiso de 4 o más ganglios. Aunque los autores concuerdan en que si esto se traduce o no en la necesidad de realizar una linfadenectomía, continúa siendo una pregunta abierta. Usando una clasificación diferente, Palamba y colaboradores llegaron a los mismos resultados, aunque utilizaron un valor de corte diferente para medir la extensión, que en este caso fue de 1 milímetro. ACOSOC Z011 demostró una tasa de recurrencia nodal a 10 años de solo un 1.5% en aquellas pacientes que habían sido tratadas únicamente con biopsia de ganglio centinela. Sin embargo, al día de hoy no está muy claro cuál es el impacto a largo plazo que tiene la extensión extracapsular en términos de recurrencia de la enfermedad. Y en este sentido, recientemente, Barrio, Morrow y colaboradores reportaron luego de un seguimiento de 41 meses similares tasas de recurrencia nodal en pacientes con y sin ruptura capsular, a pesar de que en el grupo de las pacientes con ruptura capsular, casi 1 de cada 2 pacientes tenía una extensión mayor de 2 milímetros. Concluyen que la decisión de linfadenectomía no debería basarse necesariamente en la ruptura capsular, y también coinciden en que el desafío actual continúa centrándose en identificar qué volumen de enfermedad no puede ser controlado con radioterapia ni tratamiento sistémico y continúa beneficiándose necesariamente de una cirugía. Para finalizar y resumir las principales conclusiones de nuestro trabajo, observamos que en nuestra población la presencia de ruptura capsular se asocia significativamente a una mayor probabilidad de presentar ganglios no centinela positivos, y se encontró con más frecuencia 4 o más ganglios positivos en la linfadenectomía. Este grupo de pacientes además presentó con mayor frecuencia invasión linfovascular y macrometástasis. En la bibliografía actual existe consenso en relación al rol que ocupa la ruptura capsular como factor de riesgo, y nuestros resultados apoyan esta hipótesis. Sin embargo, resulta menos claro cuál es el papel que juega la magnitud de la extensión extracapsular, y creemos que esto puede deberse por un lado a la falta de bibliografía disponible, y por el otro lado a la falta de consenso para determinar la medición de la extensión extracapsular. En nuestro análisis no hallamos diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a la extensión de la ruptura, utilizando como punto de corte 2 milímetros, y observamos solo una tendencia hacia un mayor porcentaje de ganglios positivos en el caso de las pacientes con extensión mayor o igual a 2 milímetros. Finalmente, y siguiendo la línea de los trabajos recientes que discuten el impacto de la ruptura capsular en el pronóstico de las pacientes a largo plazo y que no hallaron diferencias significativas en cuanto a la recurrencia de acuerdo a la magnitud, será fundamental que continuemos con un análisis futuro que contemple estos aspectos en nuestra población, pero al día de hoy no contamos con evidencia que nos permita afirmar que las pacientes con ruptura capsular y extensión menor de 2 milímetros puedan beneficiarse de la omisión de una linfadenectomía. Muchas gracias por escucharme y a todas las personas que participaron para este estudio. Muchas gracias, doctora Sabatini y colaboradores. Felicitaciones, la verdad que un prolijo análisis de una casuística propia. Así que
Los felicito. Mientras, bueno, les pedimos que, bueno, levanten la mano, los que quieran hacer algún aporte, alguna pregunta. Un par de comentarios dentro de lo prolijo que ha sido, así que no tendría mucho que agregar, pero simplemente abrir los ojos, ¿no? Porque ustedes han tenido un 43% de todos sus pacientes de esta casuística de ganglio centinela con ruptura capsular, un 43%, casi la mitad, que parece mucho, pero bueno, usted demostró que en la literatura este rango va del 25 al 40, es como que hay que abrir los ojos, y incluso de estos, de la ruptura capsular, el 50% tenía ganglios no centinela positivos, ¿no? Y como bien hicieron el subanálisis, no vieron diferencia que esta incidencia del 50% fuera distinta según la ruptura capsular fuera menor o mayor de 2 milímetros. Digo, tal vez es algo que si uno va a mirar su base de datos no lo encuentre en mayor medida, porque bueno, es algo que tenemos cada uno en su unidad de mastología, hablar con el grupo de patólogos y bueno, y poner realmente bien el foco en esto. Interesante. Y con respecto al final, a las conclusiones, también es interesante a la revisión de la bibliografía, cómo la tasa de residuo local, ¿no? ¿Qué impacto puede tener esto en la residuo local? Que con ruptura capsular es del 2.3%, como mencionó, y sin ruptura capsular es del 1.3%, y esto no es significativo. Entonces, ¿cómo es eso, ¿no? Del impacto de esta característica en la recidiva local, en la evolución de estas pacientes? Por lo tanto, está muy clara la conclusión del trabajo de ustedes en que la linfadectomía no debería basarse únicamente en la ruptura capsular, pero bueno, hay que poner el foco en el volumen de la enfermedad que no podría ser controlado con radioterapia, que es alguna tendencia que se esté pensando hoy en estos casos, y que, bueno, obviamente en muchos de estos casos no debería omitirse la linfadenectomía. Así que una vez más, felicitaciones por el trabajo, doctora. Gracias, muchas gracias. A ver si hay, Mariano, vos mirás una mano levantada, el doctor Luciano Casado. Gracias, Luciano, si no estuvieras vos. No, yo felicitaciones, la verdad que es muy bueno el trabajo, muy prolijo, como dijiste vos, Juan. Y yo lo único que quería por ahí resaltar o aclarar, que la extensión extracapsular y la ruptura capsular está asociado definitivamente a un mayor compromiso de la axila, y yo creo que el impacto en la recurrencia que mencionamos de 1,5 a 1,8%, quizás esté sesgado porque no solo las pacientes reciben linfadenectomías, porque todavía no tenemos nada como para decir si hay ruptura, no hacer una linfadenectomía, sino que está sesgado por el uso de la radioterapia casi en forma masiva. O sea, las pacientes que tienen compromiso de la grasa axilar generalmente suelen ir a tratamiento radiante. Así que quizás el impacto en la baja recidiva local pueda llegar a estar dado porque se reciben tratamiento completo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Casab. Doctor Corrao. Bueno, primero que nada, Luciana, te quería felicitar porque el trabajo me parece buenísimo. Aparte me parece muy buena la elección del tema. Yo creo que es un tema que despierta la misma ansiedad e inquietud que cuando salieron los trabajos de Acosó y Amaros, que demostrando que el resto de axila podía, después de 2 ganglios centinela positivos, que daba enfermedad residual en la axila, dejarla nos causaba cierta angustia y cierto temor. Y otro tanto creo que está pasando ahora con la ruptura capsular, que si bien como mostraste muy bien en tu trabajo, no tendría por qué hacernos cambiar de conducta. Cada vez que aparece la ruptura extracapsular sale la pregunta de, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿No? Incluso no solo para la conducta de cómo manejar la axila, sino para hallazgos más recientes, como el R-Exponder, que uno dice, ¿cómo me manejo con pacientes con una axila positiva que tenga ruptura capsular, si puede entrar o no? Y me parece que seguir observando esto es fundamental para tomar una conducta definitiva, pero me parece que siendo cautelosos, como vos lo estás planteando en tu trabajo, me parece bárbaro. De vuelta, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, doctor Corrao. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? No estoy viendo nadie en el chat. Bueno, muy bien. Doctora Sabatini, muchas gracias y una vez más felicitaciones a usted y al grupo. Y vamos a pasar a la tercera presentación de esta noche sobre factores predictores de compromiso axilar en tumores triple negativos del Hospital Municipal Profesor Dr. Bernardo Ucey, de los doctores Barrera, Udri, Bernarda, Ramírez, Echevers, Panuncio y Darraidú. Doctora Paula Barrera, la escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a presentar nuestro trabajo realizado en la unidad de mastología del Hospital Bernardo Ucey, que se titula Factores predictores de compromiso axilar en tumores triple negativos. Como ya se mencionó en la tarde de hoy, efectivamente el cáncer de mama es el tumor más frecuentemente diagnosticado en la mujer. De hecho, de acuerdo a los números publicados por el Instituto Nacional del Cáncer, su incidencia supera la suma de las incidencias del cervix, pulmón y el cáncer colorectal. Sin embargo, si miramos las curvas publicadas por Globocan, lo que vamos a ver es que existe una tendencia en la reducción en la mortalidad, y aunque esta curva es un poco más acentuada en su descenso en países con sistemas de salud un poco más organizados, sabemos que esto se debe a la mejora en los métodos diagnósticos y a las nuevas terapéuticas. Sin embargo, el cáncer de mama, como todos sabemos, es una enfermedad heterogénea que se diferencia en su comportamiento, en la capacidad de respuesta a las terapias dianas y en su pronóstico, y un ejemplo de esto son los tumores triple negativos, que de acuerdo a la Sociedad de Oncología Clínica Americana, a las guías de San Gallen y al Colegio Americano de Patólogos, se definen como tumores que expresan por inmunohistoquímica menos del 1% de los receptores de estrógeno y progesterona y tienen ausencia de sobreexpresión HER2. Representan entre el 10 y el 20% de los tumores mamarios y son más agresivos, carecen de terapias diana y en general se asocian a un peor pronóstico. Si nosotros consideramos que el estatus axilar es un elemento clave a la hora de definir el estadio, el pronóstico, incluso la terapéutica de las pacientes, se plantea el interrogatorio de cuál es su relación con la clasificación inmunohistoquímica de los tumores de mama. Así surgen los objetivos primarios de nuestro trabajo, que fueron evaluar la asociación entre el compromiso axilar de los tumores triple negativos y variables clínico-patológicas, y el secundario, comparar las características clínicas y anatomopatológicas de los tumores triples negativos con otros subtipos de cáncer de mama. De esta manera lo que hicimos fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de secuencia temporal transversal, partiendo de un registro de 743 pacientes con diagnóstico histológico confirmado en el Hospital Bernardo Ucey entre enero del 2010 y enero del 2018, y con el objetivo de conformar la muestra se aplicaron criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión, pacientes femeninas con diagnóstico de cáncer de mama unilateral, sin metástasis a distancia, que hubiesen recibido tratamiento quirúrgico, ya sea conservador o radical, sin tratamiento neoadjuvante, con un adecuado registro en las historias clínicas, particularmente de la inmunohistoquímica, y como criterios de exclusión, tumores multifocales o multicéntricos, diagnóstico exclusivo de carcinoma in situ, la presencia de compromiso axilar exclusivo con células tumorales aisladas o micrometástasis, y la falta de datos en la historia clínica. De esta manera, partiendo de un registro inicial de 743 pacientes, nos quedamos con un aporte de 272. De estas, 57 resultaron tumores triple negativos y 215 no triple negativos. Algunas de las variables estudiadas fueron la edad, el índice de masa corporal, el tamaño tumoral, la enfermedad axilar y la cantidad de ganglios comprometidos, la ruptura capsular y la invasión linfovascular. Para el análisis estadístico utilizamos el software SPSS versión 15.0, debido a que los datos no los distribuimos normalmente, se presentan como mediana o bien como porcentil, 25-75, o como porcentaje. Comparamos el grupo triple negativo con el no triple negativo, sometiéndolo a la prueba de chi cuadrado o a la prueba exacta de Fisher de acuerdo a lo que correspondiese, para evaluar el grado de asociación, y realizamos pruebas de regresión logística binaria para comprobar la hipótesis. Consideramos una P estadísticamente significativa, aquella que fuera menor a 0.05. Entonces, en nuestra corte los resultados fueron que el 20,9-21% de las pacientes presentaron tumores triple negativos, y encontramos que la media de edad en ambos grupos no fue distinta, 64.9 para los no triple negativos versus un 64.8 para el triple negativo. Si bien vemos que el grupo de pacientes
con diagnóstico antes de los 35 años fue un poco más importante, 5,3% en el triple negativo y un 3,7% en el no triple negativo. Esto carece un poco de significancia estadística por la N. En relación al tamaño tumoral, el tamaño promedio en toda la población fue de 24,8 milímetros, que es ampliamente superado por el tamaño medio diagnosticado en el grupo triple negativo, que alcanzó los 32,2 milímetros. Si nosotros miramos los gráficos, lo que vemos es que más del 50%, el 63% de nuestros pacientes no triple negativas se diagnosticaron con menos de 2 centímetros, mientras que este número se reduce al 32% en el grupo triple negativo. De hecho, la mayoría de las pacientes fueron diagnosticadas entre 2 y 4 centímetros. La mayoría de las pacientes fueron un tipo histológico ductal, y cuando hablamos del grado histológico, en la totalidad de la población, el 50% presentó grado histológico 2, 27% grado histológico 1 y un 19% grado histológico 3. Pero si hablamos del grupo triple negativo, vemos que más del 50% de nuestros pacientes fueron diagnosticados con grado histológico 3 y no hubo grado histológico 1, mientras que en el no triple negativo solamente el 10% de nuestros pacientes fueron grado histológico 3. En relación a la invasión linfovascular, en el grupo triple negativo el número fue de 47% de las pacientes versus un 19% en el no triple negativo. Ahora, a la hora de evaluar axila, el 52% de nuestras pacientes triple negativas presentaron compromiso axilar versus un 32% en el grupo no triple negativo. El porcentaje de ruptura capsular fue relativamente similar, 30% para un grupo y 38% para el otro. Ahora bien, cuando hablamos del objetivo primario, los resultados del análisis univariado en relación al compromiso axilar los podemos ver en esta tabla. De esta manera encontramos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en relación a la asociación entre compromiso axilar y una edad mayor o menor a 35 años. Sí encontramos que pareciera que las pacientes con tumores triple negativos y un índice de masa corporal menor a 24 tienen mayor tendencia a invasión axilar. Y si bien observamos que la mayoría de las pacientes triple negativas tienen una tendencia a un grado histológico más alto, no encontramos una asociación estadísticamente significativa entre mayor grado histológico y mayor probabilidad de compromiso axilar, aunque esto sí se evidencia en el grupo no triple negativo. En relación a la invasión linfovascular, en ambos grupos observamos una relación estadísticamente significativa entre la invasión axilar y la probabilidad de compromiso axilar, y que incluso resulta independiente del tamaño tumoral. Ahora, cuando hablamos del tamaño tumoral, efectivamente en los tumores no triple negativos, conforme aumenta el tamaño tumoral, aumenta la probabilidad de compromiso axilar, cosa que no puede evidenciarse en los tumores triple negativos. Pareciera que la probabilidad de que un tumor triple negativo comprometa axila es independiente de este factor. De hecho, si miramos el siguiente gráfico, lo que podemos ver es que conforme aumenta el tamaño, en los tumores no triple negativos aumenta la probabilidad de compromiso axilar, teniendo una relación lineal clara, cosa que no se puede evidenciar en los tumores triples negativos. De hecho, si miramos los tumores que son menores de 2 centímetros con compromiso axilar, vamos a ver que en el grupo no triple negativo alcanzan el 17% versus un 39% en el grupo triple negativo. Pareciera que los tumores no triple negativos tienen menor probabilidad, siendo menores de 2 centímetros, de tener compromiso axilar. De hecho, de acuerdo a nuestros resultados, la probabilidad de que un tumor triple negativo menor de 2 centímetros tenga enfermedad axilar es 2 veces más alta que en un tumor no triple negativo. Ahora, cuando hablamos de la probabilidad de que esa enfermedad axilar en tumores pequeños, menores de 2 centímetros, implique el gran compromiso axilar, es decir, compromiso de 3 o más ganglios, lo que podemos ver es que el 23% de los triples negativos presentaron compromiso de 3 o más ganglios, comparado con el grupo no triple negativo, que presentó casi un 6% de 3 o más ganglios comprometidos en un tamaño menor a 2 centímetros. De esta manera, la probabilidad de que un tumor triple negativo tenga enfermedad axilar es 2 veces más alta que en un tumor triple negativo, y casi 4 veces más, con un riesgo relativo de 3,7, de que presente gran enfermedad axilar con 3 o más ganglios comprometidos. Acá lo que podemos ver en la siguiente tabla es que conforme aumenta el tamaño axilar, también aumenta conforme aumenta el tamaño tumoral, aumenta la probabilidad de que los tumores no triple negativos tengan mayor cantidad de ganglios comprometidos, es decir, 3 o más. Esto no se puede evidenciar en el grupo triple negativo. Es decir, que no necesariamente el aumento del tamaño tumoral implica mayor cantidad de ganglios comprometidos. Ahora, cuando hablamos de la presencia de ruptura capsular, si esto es un elemento que impactaba en la probabilidad de tener más ganglios comprometidos, efectivamente
corroboramos lo que se mencionaba recién, que ante la presencia de ruptura capsular hay mayor probabilidad de tener 3 o más ganglios comprometidos, aunque esta tendencia parece un poco más significativa en el grupo no triple negativo. De acuerdo a lo publicado en la bibliografía, la incidencia del cáncer de mama triple negativo es alrededor de entre el 10 y el 20%. Si nosotros evaluamos nuestros resultados en función de la corte, la incidencia que nos da es del 20,9%, pero cuando partimos del registro inicial de 743 pacientes, en realidad 82 fueron tumores triple negativos, previo a aplicar los criterios de inclusión y exclusión, y de esta manera obtenemos una incidencia del 11%, que condice un poco con la bibliografía nacional publicada por Aleman o por Benguet, que habla de un 8%, y se acerca bastante al número publicado por el Grupo Colaborativo para el Estudio del Cáncer de Mama en Argentina, que habla de un 11%. Quizás hay series internacionales que hablan de números más altos, como la de Nielsen o la de Lee, que oscilan alrededor del 20%. En relación a la edad, la verdad es que nosotros no encontramos una diferencia estadísticamente significativa en la edad de presentación entre un grupo y el otro. Sin embargo, es importante aclarar que la mayoría de la población del hospital es un poco más añosa que lo publicado en la bibliografía tanto nacional como internacional. En relación al tamaño tumoral, acorde a lo que está publicado, diagnosticamos tumores con tamaños tumorales más grandes, grupo triple negativo 32,2 versus un 21,5 de los grupos no triple negativos, y también los diagnosticamos con un grado histológico más alto, de hecho no encontramos grados histológicos. Sí encontramos que el porcentaje de invasión linfovascular era del 47%, que es un poco más alto que lo publicado a nivel internacional. En relación al compromiso axilar, encontramos que el 52% de nuestras pacientes triple negativas tenían compromiso axilar versus un 32% en el no triple negativo. Y cuando revisamos la bibliografía internacional y nacional, lo que vemos es que hay un poco de discrepancia en relación a estos resultados. Lee, por un lado, con una serie de casi 500 pacientes, dice que los triple negativos tienen mayor probabilidad de enfermedad axilar, y dos series argentinas, una de la clínica Brest, habla de tumores menores de 1 centímetro, lo que pareciera que los triple negativos tienen mayor probabilidad de enfermedad axilar, y una serie del Pirovano también refuerza este mismo concepto. Otras series internacionales, como la de Crabb, que habla de que los tumores basales tienen 50% menos riesgo de compromiso axilar, aunque los define por inmunistoquímica. Y también vale la pena mencionar el grupo colaborativo danés, que hace referencia a que tienen un 45% menos de compromiso axilar, y parte de una N de 20.000 pacientes. Y Viale, por su parte, lo que dice es que la presencia de receptores de progesterona negativos reducen el riesgo de compromiso axilar. En relación a la asociación entre tamaño y compromiso axilar, lo que nosotros vemos es que efectivamente en los no triple negativos aumenta el tamaño, aumenta la probabilidad de compromiso axilar, pero pareciera que en los tumores triple negativos el compromiso axilar o la enfermedad axilar es independiente de este factor predictivo. Y la mayoría de las series internacionales refuerzan este concepto, incluso con series bastante más grandes que la nuestra. Ahora, cuando hacemos referencia al tamaño y la probabilidad de tener mayor enfermedad axilar, es decir, 3 o más ganglios, que es lo que nosotros consideramos en el trabajo, lo que vemos es que el 28% de los tumores triple negativos tuvo 3 o más ganglios comprometidos, y de estos, más del 22% de los pacientes presentaron tumores menores a 2 centímetros. Mientras que en el grupo no triple negativo, 17% de las pacientes presentaron 3 o más ganglios comprometidos, y de estas solamente un 6% tenían tumores menores de 2 centímetros. Entonces, mientras en los triple negativos efectivamente un mayor tamaño indica mayor probabilidad de mayor cantidad de ganglios comprometidos, esto no se ve en el grupo triple negativo. La bibliografía internacional, Bansi por su parte refuerza esto de que efectivamente un tumor más pequeño, triple negativo, tiene mayor probabilidad de tener enfermedad axilar, e incluso con más compromiso. Algunas series como la de Memorial hacen referencia a que los triple negativos tienen menor riesgo de compromiso axilar y menor probabilidad de que este implique 4 o más ganglios, pero lo compara únicamente con tumores luminales A. Ahora, en relación al grado histológico, Rivadeneira y Lee, los dos están de acuerdo en que efectivamente es un factor predictivo de compromiso axilar. Nosotros pudimos demostrarlo únicamente en el grupo no triple negativo, con una P estadísticamente significativa, mientras que los triple negativos parecieran ser independientes a la hora de invadir axila en relación al grado histológico. Ahora, la invasión linfovascular, bueno, como mencioné previamente, el porcentaje de invasión linfovascular en los triple negativos fue del 47%. Las series internacionales en general oscilan entre un 7%, y algunos hablan de hasta el 34%.
En Argentina la serie del Pirovano habla de un 57% de invasión linfovascular en los tumores triple negativos, que se acerca un poco más a nuestro número, y sí está claro en la bibliografía que hay una fuerte asociación entre la invasión linfovascular y el compromiso axilar. Y de hecho nosotros la vimos en ambos grupos de estudio, y esta resultó independiente del tamaño tumoral. En relación a la fortaleza de este trabajo, tiene que ver con la estricta selección de nuestros pacientes. Partimos de un registro inicial de casi 750 pacientes para quedarnos con 272, y la principal limitación también un poco tiene que ver con esto, que es básicamente el número limitado de nuestra N hace que carezca un poco de valor estadístico. Entonces, como conclusión, lo que nosotros sabemos es que los factores predictivos de compromiso axilar habitualmente señalados en el cáncer de mama, como el tamaño tumoral y el grado histológico, no necesariamente se respetan a la hora de hablar en tumores triples negativos, aunque pareciera que sí respeta la invasión linfovascular. Y de acuerdo a nuestros resultados, los tumores triple negativos menores de 2 centímetros tienen 2 veces más riesgo de presentar enfermedad axilar y casi 4 veces más riesgo de que ésta implique el compromiso de 3 o más años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Barrera. Esta a consideración la presentación del trabajo de la doctora Paula Barrera y colaboradores sobre factores predictores de compromiso axilar en cáncer de mama triple negativo. Bueno, que me pareció muy prolijo y fueron muy clara la última diapositiva de sus conclusiones. El doctor Kassab ha levantado la mano. Bueno, felicitaciones, doctora, por el trabajo, muy bueno y claro. Bueno, noté que no hubo diferencias, o las conclusiones marcaron que no tuvieron diferencia con respecto a la edad, cuando uno cree que los triple negativos son en pacientes más jóvenes que con respecto al otro tipo de población. Si uno lo mira rápido, dice mayor riesgo de T1, o sea que T1 tiene mayor compromiso axilar. Esto es porque lo estamos comparando con los no triple negativos, ¿no es cierto? No porque los T1 tengan más compromiso que los T2 y que los T3, ¿no? Porque a veces como se reforzó mucho se hizo mucho hincapié en el T1, parecería como que cuanto menor es el tamaño tumoral, más compromiso de la axila. Y lo único que observé, entre todos los factores pronósticos que ustedes mencionaron, no mencionaron los TILs, que generalmente los linfocitos intratumorales suele haber mayor compromiso en pacientes triple negativos y bueno, HER que acá no se están midiendo. ¿Es por algo en particular? ¿En su grupo de trabajo no estudian los linfocitos intratumorales? ¿No se los exigen? La realidad es que se está documentando en la pieza de anatomía patológica hace poco tiempo en el hospital, por eso no está incluido en los resultados. De hecho, lo mismo nos pasaba, por ejemplo, con los datos del Ki-67, que no fue homogénea el informe de anatomía patológica a lo largo de todos los años del estudio. Entonces, los datos que por ahí nos faltaban en un alto porcentaje de las pacientes, preferimos no incluirlos. Ahora sí es algo que ocurre siempre en la pieza de anatomía patológica, el informe, que vengan informados los TILs, no era algo que pasaba en el 2010, y empezó a pasar en los últimos años. Okay. En relación a la edad, una aclaración es que la realidad es que el hospital es un centro de derivación de PAMI, entonces eso hace que la totalidad de nuestra población en general sea más añosa. Y no me acuerdo si hizo algún otro comentario, no recuerdo, perdón. No, está muy bien. Gracias, doctor Kassab. ¿Alguna otra pregunta, comentario o aporte al trabajo de la doctora Barrera y colaboradores? Bien. Bueno, muchas gracias, doctora Barrera. Gracias a los 3 grupos que han hecho unas prolijas presentaciones hoy y a la discusión posterior. Antes que se vayan, les quiero pedir... No sé si no se ve, ¿no? No se ve nada. Sí, ahí está, mira. Agéndense, 7 del 7 a las 7. Era un avisito más parroquial. El miércoles 7 de julio a las 19 horas. 7 del 7 a las 7 p.m. Va a haber una reunión conjunta de la Sociedad Argentina de Mastología con AMADA, la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción.
es un día típico, no es el miércoles que viene, es el miércoles siguiente, dentro de 2 semanas, porque nos han invitado ellos, en una sesión de ellos, a tener una sesión conjunta para tratar el tema de anticoncepción y cáncer de mama. Va a haber un par de ponencias en donde se tratarán temas como anticoncepción y riesgo de cáncer de mama, anticoncepción en la paciente de alto riesgo para cáncer de mama y anticoncepción en la paciente que tiene o tuvo un cáncer de mama. Y luego de eso va a haber un panel de discusión. Así que están todos invitados, ya van a recibir la información y el próximo, y el link, el correspondiente link de conexión. Así que acuérdense, 7 del 7 a las 7. Bueno, ahora sí, ya casi sobre las 20:30, es una buena hora para ir a estar con la familia. Bueno, muchas gracias a todos una vez más y nos vemos el 7 del 7 a las 7. Buenas noches. Chao, chao.